capítulo, el siguiente tema, que se refiere a lo que es la invaginación intestinal. Bueno, ya hemos hablado de aquello, de la hipertrofia pilórica en realidad ahora. ¿Qué es esta entidad? Es una entidad bastante frecuente en los niños. Se cuenta aproximadamente como 5 a 10 casos cada 1000 nacidos vivos y por lo tanto siempre hay que tenerla en cuenta en el diagnóstico de un pequeño que en corta edad, en los primeros meses de vida, empieza a presentar cuadros de vómitos frecuentes. La invaginación intestinal es una entidad grave, ya saben ustedes, pero esta, la estenosis hipertrófica pilórica, es una entidad que solapada va progresivamente haciéndose más intensa hasta que realmente también requiere una conducta quirúrgica para lograr la resolución del problema. Reconoce una etiología muy variada. Se ha hablado mucho de que podría haber una inervación anómala en el tejido muscular pilórico y desde luego parecería esta anomalía ligada a la genética, a algún gen que ha sido dado por los padres y que evidentemente va a generar este aumento de espesor en la pared muscular del píloro. Se ha atribuido también al uso de algunos medicamentos en forma temprana en el periodo neonatal, sobre todo los macrólidos. Recuerden que en este grupo etario, en el recién nacido, a veces por la clamidia trachomatis, un cuadro infeccioso muy frecuente en los niños, se genera el uso muy seguido de algún macrólido, especialmente la eritromicina. Y la asociación de hipertrofia pilórica más la eritromicina está muy bien documentada. Asimismo, se ha observado que la incoordinación madurativa entre lo que es el movimiento propulsor del estómago y el espasmo pilórico, o sea, la falta de coordinación de la relajación de uno y la contractura del otro, genera esta hipertrofia pilórica. ¿A qué se refiere esta teoría? Que cuando hay mayor contracción gástrica, el píloro en realidad responde equivocadamente con un aumento en su tonicidad y asimismo el estómago, tratando de vaciar su contenido, se contrae aún más y el píloro se contrae aún más, aumentando el espesor de su pared muscular. Y otro se debe al aumento de la gastrina. Se ha observado que hay células en el intestino, en el epitelio gástrico, que producen excesiva cantidad de gastrina y esa gastrina que va a irritar, por supuesto, la mucosa gástrica, va a generar un estímulo contráctil del píloro y, por supuesto, ante el estímulo tan constante, una hipertrofia de la capa muscular. Como ven, hay muchas teorías que justifican esta patología con una frecuencia tan frecuente como 10 casos cada 1000 nacidos vivos. ¿Qué es lo que se ve cuando tenemos un paciente dentro del punto de vista anatomopatológico? Primero, una hipertrofia de las fibras musculares circulares que rodean al píloro. Ese es un elemento muy importante que en realidad va a justificar que este paciente encuentre dificultades en el vaciado gástrico y por lo tanto presente un vómito muy llamativo que se manifiesta tempranamente en los pequeños. A medida que se va haciendo más grande la hipertrofia muscular, por supuesto, va aumentando la posibilidad de los vómitos frecuentes en nuestros pequeños. Independientemente de aquello, debido secundariamente a este marcado vómito y por supuesto este marcado reflujo que se da en el pequeño paciente, se observa una tendencia a la alcalosis metabólica hipoclorémica. El pH de estos niños es muy bajo, muy alto, mejor dicho, y esto se debe a que pierden excesivamente la cantidad de cloro en su organismo. Y por supuesto eso va a generar este tipo de alcalosis metabólica. También, junto con este elemento, con la pérdida del cloro, se pierde grandes cantidades de potasio y de sodio, lo cual va a dar un equilibrio no solo metabólico, ¿no es cierto?, una alcalosis metabólica, sino también una tendencia a la hipocalemia y a la hiponatremia. El organismo, tratando de compensar este estado alcalótico, retiene gran cantidad de hidrógeno, lo cual obviamente va a buscar una compensación, pero a su vez logra un desequilibrio también al existir esta sobrecarga de hidrógeno en el organismo. Aumenta también en los niños en forma muy constante la ictericia, o
sea, vale decir, son niños que se ponen mucho más amarillos que lo normal y con una ictericia muy prolongada, y se ha observado que esto obedece a una deficiencia que se da en estos pacientes de la enzima convertidora de la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, o sea, la uridina difosfato glucuronil transferasa. O sea, se encuentra en una cantidad reducida, por lo tanto, no existe la capacidad de conversión y por lo tanto hay una tendencia a la acumulación de la bilirrubina indirecta en el cuerpo de nuestro pequeño paciente. También se ha observado que obedece a una inmadurez propia del hígado mismo, del tejido hepático, que va lamentablemente a provocar una ictericia bastante intensa en estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta entidad? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo poder sospechar en un niño que tenga una hipertrofia pilórica? Obviamente el vómito es el signo más destacado. ¿Y cómo se da? En realidad el vómito aparece inmediatamente después de la ingesta de alimento. O sea, el niño se alimenta, pasa unos 5 a 10 minutos y empieza el pequeño a vomitar. El vómito es de origen gástrico, no es bilioso. Alguna vez se ha visto teñido levemente por bilis, pero no es lo habitual. Lo normal es que sea un vómito gástrico de lo que ha recibido el pequeño y es de característica eh, eh, fuerte, expulsiva, vale decir, vómito en proyectil. Sale lejos, nos dice la mamá. El niño ha vomitado y ha botado su vómito bastante lejos, porque obviamente ahí hay un aumento muy significativo de la presión gástrica que va a generar un vómito muy fuerte en el pequeño. Aparte de esto, destaca como hecho notorio que cada día va aumentando la intensidad del vómito. O sea, puede empezar con 1 o 2 vómitos al día, luego se va haciendo 4, luego 6, así va aumentando insistentemente hasta que el niño llega a una intolerancia total a los alimentos. O sea, ya no recibe absolutamente nada. Aparte de aquello, notamos, por supuesto, si el paciente no se ha logrado diagnosticar tempranamente, que va a tener una pérdida de peso innegable, el paciente se está deshidratando inevitablemente, ¿no es cierto? Por este desequilibrio ácido-base, vale decir, por la alcalosis metabólica que se genera, se nota muy irritable y a la larga, después del periodo de irritabilidad, si la deshidratación se hace mucho más manifiesta, el niño presentará alteraciones en su estado de conciencia que se traducen en letargia. En el examen físico, ¿habrá algún elemento que puede orientarnos, aparte de los signos de deshidratación y desde luego los exámenes que hemos comentado? En realidad se puede notar una masa palpable en el cuadrante superior derecho, justo al lado del epigastrio, por debajo del reborde hepático. O sea, vale decir, del epigastrio hacia la derecha, justo debajo del hígado, es donde notamos una masa redonda, palpable, que puede llegar a tener, en casos de hipertrofia significativa, hasta 2 o más centímetros en la palpación de tamaño. Y eso corresponde justamente a la oliva pilórica. O sea, vale decir, al ensanchamiento de las fibras musculares en el píloro, lo cual obviamente se manifiesta clínicamente por una masa palpable. Ese es un signo importante. Y por encima de este sector, vale decir, en lo que corresponde al epigastrio, podemos palpar una onda peristáltica, vale decir, percibimos el movimiento peristáltico que está teniendo nuestro pequeño en ese afán propulsivo para sobrepasar este stop que le está dando este píloro cerrado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico aparte dentro del punto de vista clínico? En realidad, el primer estudio que siempre hacemos a un paciente es la radiografía simple de tórax y abdomen para ver qué ocurre. De hecho, aquí ya no pensamos en que se trate de una invaginación intestinal, porque este es un paciente que progresivamente ha ido vomitando, no como en la invaginación que es súbito, ¿no es cierto? Es un cuadro inmediato, dramático, rápido, en horas, ¿no es cierto? Mientras que este niño poco a poco ha ido vomitando día a día un poco más. Y cuando vemos la radiografía, observamos esta imagen que ustedes ven aquí, con una masa enorme, grande, localizada justo debajo del reborde hepático. ¿Qué será esta masa que les estoy mostrando en la imagen? ¿Alguien me puede decir? En la radiografía simple de pie de abdomen. ¿El estómago?
Eso es el fundus gástrico que está lleno de aire. O sea, ya no puede pasar nada más hacia adentro y obviamente se ve una gran masa en lo que corresponde al estómago. O sea, se crece enormemente y porque no hay paso, o sea, no puede progresar adecuadamente. La ecografía actualmente es uno de los elementos más importantes en el diagnóstico de esta estenosis hipertrófica del píloro. ¿Por qué? Porque permite primero visualizar el píloro, se permite ver claramente el píloro, lo estamos viendo en esta flechita, esta masita blanca que tiene aquí, este es un estudio ecográfico. ¿Y qué es lo que se hace? Mire usted, se mide realmente si está fuera de lugar, o sea, si está muy grande. ¿A qué me refiero? Tiene que valorarse tres elementos en la ecografía, ¿no es cierto? Primero, el espesor de la pared pilórica. O sea, en otras palabras, está midiendo el ecografista el tamaño de las fibras musculares circulares del píloro. Por lo tanto, eso le permite llegar a un diagnóstico o no. El diámetro, el espesor de la pared pilórica no debería ser mayor de 4 milímetros. Si es más de 4 milímetros, ¿no es cierto? 5, 6, 7, 8 milímetros, hablamos de que tiene una hipertrofia pilórica. Aparte de esto, se mide también el diámetro pilórico, es muy importante, y no debe ser mayor de 13 milímetros. Y por último, medimos la longitud total del píloro, que tampoco puede ser mayor a 15 milímetros. Si tenemos un niño que tiene un espesor de la pared pilórica de 6 milímetros, un diámetro de 15 y una longitud de 18, pues diré, este niño tiene claramente una estenosis hipertrófica pilórica. ¿De acuerdo? Cuando no podemos tener la seguridad, porque es un estudio bastante confiable, yo diría bastante seguro para el diagnóstico, pero si tenemos alguna duda, se podría recurrir a lo que estamos viendo en la imagen inferior, vale decir, un tránsito esófago gastroduodenal. Y ahí veremos, después de su pasaje por el estómago, cómo circula, cómo pasa el contenido gástrico contrastado por el píloro y observaremos este cuello pilórico que se observa, ¿no es cierto? Que se denomina el sino de la cuerda, ¿no es cierto? Muy delgadito el píloro, porque en realidad ya no tiene pasaje, o sea, la luz pilórica es tan estrecha que evidentemente observamos este pasaje tan pequeño en el paciente. O sea que eso ya define claramente el diagnóstico. ¿Alguna duda que tengan o alguna pregunta en estos métodos ecográficos para el diagnóstico de la estenosis hipertrófica de píloro? Doctor, buenas tardes. En caso de que, Buenas por tardes. ejemplo, las medidas, por decir, sean 3 milímetros, 13 y 15, entonces igual No estaríamos hablando tiene, de... no tiene nada, porque si, mire, si tiene 3 milímetros, el espesor de la pared pilórica, decimos que está normal, o sea, la fibra muscular no está gruesa, no está grande. El diámetro tiene que ser mayor a 13. Si nos dice un diámetro de 13 o una longitud de 15, estamos diciendo de que el paciente no tiene nada, o sea, está sano, está bien. Pero si, digamos, tendría, como les decía, un espesor pilórico de 6 y un diámetro de 15 y una longitud de 18, claro, este niño tiene claramente una hipertrofia pilórica. Ahora sí entiendo de que puede haber intermedios, ¿no? Más o menos entiendo que eso es lo que quería decirme Valeria. ¿Qué pasaría, digamos, si usted observa, doctor, un espesor de la pared pilórica de 6 milímetros, que ya está fuera de rango, pero el diámetro es 13, está en el límite superior, y la longitud sigue en 15? Ahí yo diría que sí tiene, hay alguna duda un poquito porque no todos los parámetros le han dado, pero lo más probable es que sí tenga, porque está el espesor, que es el elemento más claro, ¿no? Es lo primero que ocurre. O sea, vale decir, se espesa mucho, se vuelve gruesa la capa muscular pilórica. Entonces, obviamente, el diámetro tiene que crecer, tiene que aumentar y también debería hacerlo el espesor. A veces, sin embargo, el diámetro puede tener alguna falla, ¿no? O sea, tal vez era un diámetro mucho más pequeñito y ahora está recién alargándose. Probablemente la longitud igual sea uno de los signos más tardíos, porque primero se vuelve grueso, ¿no es cierto?, la muscular, y luego se elonga totalmente, porque claro, no está pudiendo hacer pasar el contenido, se va a elongar, pero a veces son hallazgos más tardíos. El más precoz, el que primero notamos habitualmente, es el espesor y el diámetro.
Son los dos elementos que más rápidamente pueden cambiar en el paciente. Basta que tenga uno de ellos, ya les decía, lo más frecuente es que sea el espesor. Entonces dirá, no, la posibilidad de una hipertrofia pilórica es altísima, le hagamos un tránsito esófago gastroduodenal y ahí vamos a poder ver claramente cómo pasa un cuello de botella realmente, ¿no? Un signo de la cuerda se llama, que ya define claramente el diagnóstico. En ese sentido, si yo encuentro los tres parámetros alterados, no voy a tener ninguna duda. O sea, obviamente este niño tiene una hipertrofia pilórica y debo intervenirle. Pero si encuentro solo uno, digamos el espesor en 5, tengo mis dudas, digo, no, por ahí no ha medido bien el ecografista. A ver, le haremos un tránsito, ahí yo voy a poder ver cómo está. Y cuando ve este signo de la cuerda, este cuello de botella, dirá, no, 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 este es una hipertrofia pilórica, hay que operar. Sí. ¿Alguna duda más? Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna pregunta más que tenga? Bien, el tratamiento lamentablemente aquí es quirúrgico. Ya no hay un tratamiento médico. Se han ensayado muchos tratamientos para tratar un poquito de disminuir la gastrina o de tratar de hacer madurar un poquito más esta funcionalidad pilórica o de regular y vaciar fraccionar la dieta para que no haya tanta presión en el abdomen que vaya a hipertrofiar más aún la fibra muscular, pero realmente ningún tratamiento ha sido validado. Y en ese sentido, la técnica de Ramstedt, que data de 1912, imagínense el tiempo que tiene, pues es la técnica de elección, ¿no es cierto? Vale decir, una sección o sea, se hace un corte, generalmente por la técnica clara de Ramstedt era un corte localizado en la zona supraumbilical en el lado derecho, justo donde está el píloro, donde ven, les decía que se ve la oliva pilórica, ¿no es cierto? Donde se palpa la oliva pilórica, ahí se hace el corte. Sin embargo, actualmente se están intentando hacer cirugías endoscópicas para realizar el corte por un abordaje umbilical o justo en el borde del ombligo, de la cicatriz del ombligo, ahí se introduce el catéter para hacer el corte en el píloro. Se ha visto un mejor resultado, por supuesto, en la técnica abierta que en la técnica endoscópica o laparoscópica, mejor dicho, pero desde luego es una alternativa que no hay que despreciarla, que hay que tomarla en cuenta por ser, por supuesto, mucho menos invasiva. ¿Alguna duda más que tenga? Vayamos a plantearnos un paciente. Este es un pequeño que viene a la consulta con su madre por presentar vómitos. Es un vómito ocasional, el niño vomita 1 o 2 veces al día, aunque la mamá nos dice que presenta un reflujo más constante. ¿A qué se refiere? Me dirá, el paciente, recuerden, hemos visto la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que es el vómito y lo que es el reflujo. El niño tiene vómitos 1 o máximo 2 veces al día, o sea, vale decir, elimina el contenido gástrico con esfuerzo, pero aparte de aquello, regurgita. O sea, está tranquilo, la mamá le ha dado el pecho, lo está echando en la camita, tiene 3 meses el pequeño, y bro, se le sale la lechecita, sin ningún esfuerzo. Eso es una regurgitación, un pasaje del contenido gástrico hacia el esófago, pero en forma espontánea, sin ninguna intensidad de esfuerzo que nos haga pensar, o arcada o náusea, que nos haga pensar en un vómito. Este niño sobre todo tiene entonces unos 3 episodios de regurgitaciones al día y aproximadamente un vómito diario. Hasta este momento, ¿qué pensaremos? Lo hemos visto recién a los 3 meses y tiene esta característica, pues diremos, bueno, algo tendrá este pequeño. ¿Qué dirían ustedes? ¿Podría tener, doctor, una inmadurez de la tonicidad de su esfínter esofágico inferior? Ya, podría ser simplemente una falta de madurez del esfínter esofágico inferior que permite la salida del contenido gástrico hacia arriba. O sea que podríamos decir, bueno, es un hecho que podríamos considerarlo como normal porque es muy escaso. Pero ahí nos faltan varios elementos a analizar, ¿no es cierto? Es un vómito, ¿cómo? Preguntaremos a la mamá cuando vomita. Ella nos dice que es un vómito postprandial. Generalmente se da 1 vez al día después de la ingesta de leche.
Ella nota que cuando le ha dado lechecita, porque solo le da leche materna, el niño toma muy bien, se nota que acaba, pero hay algún momento que en el día le da un vómito, o sea, hace esfuerzo y vomita, pasando, qué sé yo, unos 5 minutos de haber ingerido el alimento. Y después las regurgitaciones, que son más frecuentes, son siempre postprandiales. Come, pasa un ratito y espontáneamente, cuando ella le está haciendo botar los gasecitos, elimina ese contenido de estómago. Sin esfuerzo, por supuesto. Esa es su característica. Pero algo más tendría que saber. O sea, vale decir, es importante en este tipo de pacientes que presentan regurgitaciones o vómitos, saber cómo vamos en la técnica de alimentación, porque tal vez realmente este pequeño está recibiendo mucha cantidad de leche, ¿no? Y desde luego la orientación no las va a dar la mamá. Le preguntaremos, señora, ¿y cómo le da el pecho? ¿Le da a libre demanda cuando el bebé le pide o usted ha establecido algún horario? La mamá nos dice que le da cuando el bebé le pide y que generalmente le pide en un promedio de cada 2 o cada 3 horas. Antes tomaba mucho más seguido, doctor, me dice, pero ahora es cada 2 o cada 3 horas. Eso es más o menos el tiempo en el que lacta y solo leche materna. Le preguntamos si ella percibe que tiene una buena cantidad de leche y la mamá nos dice que sí, que está con una buena cantidad de leche. Siempre hemos dicho que dentro de la valoración de nuestro paciente tenemos que ver qué contenido tiene el vómito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vomita? Entonces nos dice que en realidad bota solo contenido gástrico, o sea, vale decir, siempre vomita exclusivamente la leche que ha tomado o regurgita solo la leche que ha tomado, no tiene otro tipo de regurgitaciones. Preguntamos algo más, si no hay algún otro signo agregado, por ejemplo, si no tiene tos, si no tiene ruidos al respirar, si no está muy irritable, muy molesto, incómodo el niño, o algún antecedente asfíctico que tenga para pensar que tenga algún daño neurológico y por eso vomita. La mamá nos dice que no, ha sido un parto normal, ha nacido a término con llanto inmediato y desde luego no tiene tos, no tiene catarro, no tiene ruidos al respirar y ella lo ve normal, lo ve sanito. ¿Qué otro elemento habrá que tomar en cuenta? ¿Qué otro elemento más? O sea, hasta ahora hemos hecho una anamnesis, hemos preguntado cómo está el pequeño, cómo es el vómito, qué característica tiene, cuándo se presenta, si hay signos agregados, y no hay ningún signo agregado, y se presenta después del alimento, el único vómito que tiene al día, y las regurgitaciones postprandiales también. Y todas son de contenido gástrico. Y no hay ningún malestar general en el paciente. ¿Qué nos faltaría después? Quizás la fuerza del vómito, como... Ya, si es muy fuerte. La mamá, sí, es correcto, la mamá nos dice que vomita no muy fuerte, no bota lejos, porque ella le está haciendo botar los gasecitos y siente que está haciendo esfuerzo para vomitar y bota, pero se le cae en la misma ropa. O sea, siento, doctor, que me he mojado mi espalda y ahí me doy cuenta que ha vomitado, dice la mamá. O sea, realmente no es un vómito en proyectil. ¿Qué nos faltaría? Traten de recordar, a ver, por favor, chicos, ¿qué más se puede La hacer? pérdida de peso, quizás, doctor. Ya, correcto, el examen físico. Lo que corresponde ahora es hacer un examen físico en el paciente y ver de qué se trata. No nos vamos a conformar solamente por hacer una anamnesis, ¿no ve? Sino que siempre el examen físico será un elemento destacado. Observamos que el paciente ha tenido un incremento apropiado de peso. Entre el segundo y tercer mes que le estamos viendo al pequeño, ha aumentado 800 gramos. No es un aumento exagerado, ni tampoco un aumento bajo, es un aumento normal, apropiado. O sea, ustedes dirían que está bastante bien en aumento de peso. ¿Qué más haríamos? Podríamos hacer palpación. Ya examinamos completamente al paciente, se ve de buen color, está activo, reactivo, la parte cardiocirculatoria normal, o sea, no hay ruidos agregados en pulmón y los ruidos cardíacos son normofonéticos, no tiene soplos. El abdomen sí se ve globoso, se lo ve bastante hinchadito, un poco timpánico, especialmente del ombligo hacia arriba, y la auscultación revela ruidos hidroaéreos normales. Hemos tratado de palpar la oliva pilórica, ¿dónde la palpamos, Diana Hinojosa? ¿Dónde palpamos la oliva pilórica? Pensando en una hipertrofia pilórica.
¿Dónde será? ¿O Noelia Salgueiro? ¿Dónde palpamos? Teníamos que palpar, doctor, en el cuadrante superior derecho, al lado del epigastrio, debajo de lo que es el borde hepático. Perfecto. Y no hay nada, le cuento. O sea, han palpado esa zona y no perciben nada llamativo. No hay onda peristáltica tampoco, realmente no se nota. Y junto con esto, pues no hay otros hallazgos clínicos. O sea, el bebé se ve normal. Por lo tanto, hasta ahora podemos decir que es un niño sano, solo que está regurgitando, ¿verdad? No parece. O ya le haríamos algún estudio. ¿Qué dicen ustedes? En realidad no corresponde porque el niño está bien, se nota normal, o sea, no hay realmente un motivo de preocupación. ¿Cómo lo catalogamos? Me dirá usted qué respuesta le damos a mamá que ella está preocupada porque ha visto estos signos en su niño. O sea, le decimos que está con la inmadurez propia de un niño que todavía no toleran todo el alimento y que en realidad se puede considerar normal porque el niño se ve muy bien, no está irritable, nada, y que podemos decir que tiene un estado normal. Probablemente solo se trate de un reflujo gástrico hacia el esófago y que esto va con el tiempo, tendría que ir modificándose. Le damos orientaciones en cuanto a la lactancia, que continúe dando el pecho, que trate de no darle otro tipo de alimentos. Ella nos dice que nunca le ha dado y que básicamente se preocupe de hacerle botar bien los gasecitos, porque a veces son que tragan mucho aire y eso les hace vomitar también, que no le dé chupón, por supuesto, que trate de mantenerlo después de haber lactado un buen tiempo en posición vertical para lograr eliminar gases y también permitir que haga el vaciado gástrico completo, ¿no es cierto? Y ya está, y con eso ya nos quedamos más tranquilos. El mismo paciente retorna al mes siguiente. Ahora estamos hablando ya del cuarto mes de vida. Ha vuelto el mismo niño, es un pequeño, ya tiene 4 meses el bebé, le habíamos pesado en el anterior control con 5 kilos 600 y ahora nuestro pequeño está con 5 kilos 800. El pequeño ha vuelto porque la mamá nota que sigue con el vómito, solo que ella nos comenta de que está un poco más frecuente, nos dice tiene 2, 3 veces el vómito al día, doctor, y lamentablemente le cuento que ahora ya está distinto, nos dice la mamá. ¿Por qué, señora? Le decimos que es distinto. Primero que ha aumentado el vómito, o sea, antes era una vez, doctor, y regurgitaba 3, y ahora regurgita mucho más frecuente, está regurgitando 5 o 6 veces al día, y aparte de aquello de regurgitar más frecuentemente, he notado, nos dice la mamá, que está muy molesto, doctor. Termina de lactar, de comer, se empieza a incomodar, hace unas posturas anómalas y se pone a vomitar. O sea, no está normal. Aparte de eso, nos dice la mamá, he notado que está con un poquito de ruidos al respirar, como si tuviera flemitas en la garganta, y además hay momentos en que se pone muy ronquito, doctor, se pone muy afónico, como si estuviera perdiendo la voz. He notado, nos dice la mamá también, de que está empezando a rechazar la comida, no quiere comer, empieza a rechazar constantemente y aparte de aquello no lo veo como antes. Me dice, está distinto mi niño, está muy irritable. ¿Qué haríamos en esa circunstancia? Igual podríamos empezar a preguntar un poquito más sobre el vómito y después empezar con el examen físico. Ya, el vómito es gástrico, o sea, no ha vomitado otra cosa que la leche que le sigue dando, leche materna. Es un poquito más intenso, o sea, vale decir, esta vez es como si fuera ya un poco más en proyectil el vómito, y aparte de aquello, no tiene, es postprandial inmediato. Se termina de tomar, pasan 3, 4 minutos, se molesta, se incomoda y ya vomita. Y más frecuente. Algo más a preguntar? A ver, Araceli Otondo, ¿qué más preguntaría o qué hace luego de esto? Em, Tal vez bueno, está irritable el niño. Está En caso de que irritable. si se haya presentado, tal vez haya estado un poco más desganado, que tenga letargia, quizás, doctor, No, podría no ser. está más bien irritable, está muy molesto, incómodo, inquieto. Es como si algo le estuviera doliendo, nos dice la mamá.
Es algo Tal como vez si algo le... realizar el examen físico para verificar si es que existe una onda, la onda Ya, ya. peristáltica. Bueno, en el examen físico ya hemos visto la evolución de su crecimiento, ha aumentado de pesito 200 gramos, ha crecido también 1 centímetro, observamos que está 1 centímetro más grande, el niño se ve un poquito más delgado, en cuanto al abdomen, sigue distendido el abdomen, está globoso, a la palpación no hay una oliva pilórica que la ha tocado, como decíamos, en el cuadrante superior del lado derecho, justo debajo del reborde costal, paralelo al epigastrio, y no nota usted nada, y no hay onda antiperistáltica, no se observa. Los ruidos hidroaéreos están presentes, están normales y presentes. A la palpación parecería un poco doloroso el abdomen, pero realmente no se observa muy doloroso. ¿Qué hacemos? Doctor, Pedí una quizás le radiografía, podríamos doctor. solicitar una endoscopía. Ya, podríamos, una endoscopía, Sí, doctor. ya, podría ser un estudio valedero, pero ¿cuál sería la finalidad de la endoscopía? Poder ver si es que existe algún tipo de obstrucción, en este caso, una Ya, estenosis. pero correcto, pensando en que se trate de una estenosis pilórica, porque parecería haber un poco más de signos, ¿no es cierto? Pero fíjense que es una técnica muy agresiva. O sea, imagínense, no sé si alguno de ustedes ha pasado el tránsito de recibir una endoscopía. Imagínense un bebé de 4 mesecitos. Es muy traumática, es un procedimiento muy claro en el diagnóstico, por supuesto, pero muy invasivo para el paciente, o sea, muy agresivo. Y no nos va a dar un informe muy claro, ¿se dan cuenta? O sea, no va, claro, si pienso en una hipertrofia pilórica, probablemente sí nos dé un diagnóstico más certero, pero no nos va a permitir definir diagnósticos diferenciales. Podríamos empezar con una radiografía o una ecografía, doctor. Tal vez lo más lógico sería inicialmente una radiografía, ¿no? Para ver si observamos esa distensión gástrica que se ve en la hipertrofia pilórica y observamos que no hay. O sea, el paciente no tiene esa distensión gástrica significativa. Las asas intestinales se ven con contenido aéreo bastante abundante, por eso la flatulencia, y tiene heces, pero no parece haber una impactación fecal en el pequeño. Hemos hecho la ecografía también y el ecografista le hemos orientado en la ecografía, le hemos pedido que valore la oliva pilórica y nos dice que está con un píloro de espesor de pared de 4 milímetros, tiene un diámetro de 11 milímetros y una longitud de 13. Así nos pone el ecografista. ¿Cuál será nuestra conclusión con estos datos? Que estaríamos descartando la estenosis. Ya, entonces aparentemente no hay una estenosis. ¿Y qué podría tener este niño? Porque si nos fijamos, está perdiendo peso, está perdiendo peso y está muy molesto, muy irritable y tiene otros síntomas, tiene hasta síntomas respiratorios. Doctor, quizás podría tratar un pilorespasmo. Un espasmo pilórico podría ser. Hay niños, y lo que comenta la compañera es muy cierto, hay niños que hacen espasmos pilóricos, vale decir, es un píloro muy hipertónico, muy hiperreactivo, y se cierra y se relaja posteriormente y permite el pasaje del contenido gástrico. Sin embargo, estos pacientes tienen una característica, sí presentan episodios de irritabilidad, pero habitualmente no cursan con síntomas respiratorios como este pequeño. Fíjense que tiene síntomas respiratorios. ¿En qué pensaremos? En un reflujo gastroesofágico. Gastroesofágico. Es lo más probable. O sea que en este paciente ya vamos a plantearnos otro diagnóstico diferencial, que es el reflujo gastroesofágico. Pero ya no pensamos en un reflujo gastroesofágico, pensamos en un ERGE, o sea, vale decir, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es la otra entidad. O sea, una cosa es un reflujo gastroesofágico, que es totalmente fisiológico, o sea, vale decir, es una entidad normal, habitual. Mira, entonces usted me dice que un niño que vomite y regurgite 3, 4 veces al día
y presente un buen estado general, buen aumento de peso, sano, vigoroso, sonriente, ¿es normal? Sí es normal. O sea, la regurgitación, vale decir, el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago en los primeros 2 años de vida, principalmente en los primeros 12 meses de edad y más frecuentemente entre el cuarto y sexto mes, es absolutamente normal. O sea, no es patológico, chicos, no hay nada que hacer. O sea, en este paciente hay que pensar que no es eso. ¿Por qué? Porque el niño tiene además signos de enfermedad. O sea, no es un niño que esté sano. Este pequeño se lo ve irritable, pierde peso, está con síntomas respiratorios, digestivos y extradigestivos. Por lo tanto, ya no puede ser un reflujo gastroesofágico. Este niño ya tiene un ERGE, o sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son, les repito, entidades diferentes. O sea que el reflujo, que es lo habitual en los niños, considerada, según los criterios de Roma 3, una entidad normal, que no hay por qué preocuparse, es más, no hay que hacer ningún estudio, es aquel niño sano que regurgita y vomita frecuentemente, pero que no le afecta absolutamente nada. Ahí lo único que habrá que hacer es ver un poquito la técnica de alimentación del niño, probablemente esté alimentándose con mucha cantidad de leche, habría que ver si es que el incremento de peso es muy significativo y desde luego modificar ese criterio. Sin embargo, ya el ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aquí, así se denomina, es una enfermedad donde ahí hay sintomatología. O sea, el niño está con regurgitaciones, pero ya tiene síntomas. Ya sean digestivos, como les decía, el niño presenta un problema de irritabilidad, está con aparentemente dolor abdominal, el niño ya le dolía un poquito a la palpación, como les decía, y tiene, aparte de aquello, síntomas respiratorios, bronquiales, en este caso también laringeos por la disfonía que presentaba. Y es muy común encontrar en ellos, aparte de esto, la infección ótica a repetición por el reflujo ya que va hasta arriba, ¿no es cierto? En estos pacientes que ya tienen sintomatología de enfermedad, es importante definir el reflujo. ¿Por qué? Me dirá usted, si parece claro, el niño vomita y está irritable, está enfermo, todo, entonces es un reflujo. Sin embargo, hay diagnósticos diferenciales que hay que plantearse. Por ejemplo, podría tratarse de un niño que no tiene necesariamente un reflujo, pero que tiene, por ejemplo, una infección urinaria y que eso le hace vomitar constantemente y es debida a su enfermedad. Y obviamente la definición del reflujo tendrá que orientarnos en ese sentido, ¿no es cierto? Se han hecho para ello varias técnicas de diagnóstico, el tránsito esófago-gastroduodenal. Esto, ¿qué nos sirve? Solo define el reflujo, pero ya sabemos, uno diría, antes se hacía este era el estándar de oro para medir, pero uno se preguntaba, pero si ya estoy viendo el reflujo, o sea, ya lo estoy viendo cómo sale por su boca, ¿para qué le voy a hacer un tránsito si ya sé que refluye? O sea, realmente no tiene un sentido claro el tránsito. Y ya lo vamos a ver. La ecografía, el ecografista nos va a decir, sí, tiene reflujo, pero es que ya lo sabemos. Sabemos que refluye, o sea que tampoco tiene una utilidad clara. El estándar de oro actualmente es una combinación de técnicas. Es la pHimetría esofágica y la impedanciometría. O sea, ambas miden la presencia de un ERGE, de un reflujo gastroesofágico patológico. Con la pHimetría dada para 24 horas, imagínense, lo que estamos midiendo es el tipo de reflujo que presenta, si es ácido o alcalino, ¿cierto? Esa es una característica importante hasta en el manejo terapéutico. Y la impedanciometría nos informa de qué refluye y cuál es el segmento, porque se miden varios niveles esofágicos, cuál es el segmento que está presentando esta tendencia al reflujo. Con ambas técnicas combinadas, que además se hacen al mismo tiempo, se le coloca una sonda al pequeño, ¿no es cierto?, justo por encima de la entrada hacia la zona gástrica y se va midiendo tanto el pH como los episodios de reflujo que presenta, se cuantifica los grados y se ve la característica del episodio y del reflujo dado. Y de esa manera ya se hace el diagnóstico y se instituye el tratamiento. ¿Alguien tiene una idea de cómo tratar? Porque recuerden que el reflujo no es una entidad solo de los niños, se da también mucho en los adultos.
¿Alguien tiene una idea de cómo tratar el reflujo gastroesofágico? Se puede administrar por metoclopramida. Ya, la metoclopramida. ¿Qué es esto? ¿Qué es la metoclopramida? Es un prokinético. Ya es un prokinético, es cierto, pero se ha visto que es muy riesgoso. O sea, piensen ustedes, para un reflujo, el tratamiento es muy prolongado y valorada la efectividad del procinético, no hay resultado con el procinético. O sea, realmente no ha validado su utilidad. O sea, no ha demostrado que sea realmente en los procinéticos útiles. En el ERGE estoy hablando, en el reflujo gastroesofágico patológico, de que realmente no hay estudios que demuestran esta utilidad. Revisando este tema, anoche justamente veía un congreso europeo del EPSGAM, de la Academia Europea de Nutrición Infantil, y ellos afirmaban, varios estudios afirmaban, de que realmente en estudios de caso control con el tratamiento de procinéticos han tenido más complicaciones con el grupo de niños tratados con procinéticos, y estos han sido estudios multicéntricos desarrollados en Francia, que beneficios. Y no han encontrado diferencia en la evolución de ambos grupos, salvo que el grupo tratado con el procinético ha tenido más complicaciones que el grupo tratado no tratado en los niños con ERGE, con reflujo gastroesofágico. Otro tratamiento muy frecuentemente utilizado es los inhibidores de las bombas de protones, ¿no ves? Ustedes alguna vez lo han escuchado, ¿verdad? Sí, doctor. ¿No es cierto? Y en realidad ese es otro elemento muy controversial, vale decir, en nuestro medio habitualmente utilizamos el omeprazol, gansoprazol, etcétera, ¿no ves? Pero tampoco ha demostrado utilidad. O sea, se han hecho estudios, y lo especificaba en el Congreso, de que se han hecho múltiples estudios en los pequeños y que no se ha visto efectividad. O sea, no hay resultado con la neutralización de la secreción ácida del estómago. O sea, no hay mejoría en los pacientes. Los episodios de reflujo se han mantenido igual. O sea, hay un estudio muy interesante que mostraban sobre la sintomatología, porque algunos decían, ya, de acuerdo, no reduce los reflujos, pero al no ser un reflujo ácido, disminuyen los síntomas del paciente, y tampoco se ha demostrado que tenga utilidad de la reducción de los síntomas del paciente. En este último congreso han marcado mucho, que se ha desarrollado aparentemente aproximadamente unos 3 meses atrás, han marcado el uso del alginato de sodio, un medicamento interesante, porque lo que hace es primero neutralizar un poquito la acidez, ¿no es cierto?, porque reúne 2 antiácidos, pero también el alginato forma como una película que impide, sobre el contenido gástrico, que impide el pasaje del contenido hacia el esófago. Por lo tanto, con el alginato sí se ha visto efectos favorables en la disminución de los episodios de reflujo y en la mejora de los síntomas clínicos del paciente. No hay, y ya les puedo asegurar, porque esto es lo último que han publicado al respecto, un tratamiento mayor que el que acabamos de hablar. O sea, no se ha marcado otro tratamiento. La gastrostomía endoscópica percutánea, que se ha utilizado mucho en el paciente con ERGE pediátrico ya significativo, no ha dado buen resultado. Por lo tanto, ya no se está abandonando la endoscopía con gastrostomía percutánea, y lo que se sigue utilizando es la funduplicatura de Nissen, técnica por supuesto bastante antigua, pero que sigue siendo útil para el tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico. Bueno, espero que les haya servido el tema, es muy importante, y a partir de nuestra siguiente clase el viernes vamos a hablar de muchas otras enfermedades en forma de flujogramas, y es aquí donde ustedes tienen que desarrollar los flujogramas. O sea, vale decir, de todas estas patologías que en forma rápida y más detallada el día viernes les explicaré, van a ir desarrollando un flujograma para luego enviármelo en el campus, y así podamos un poco validar lo que han desarrollado en este tema. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, dígame. Una pregunta: en el texto que nos citó, dice que también se hace un tratamiento postural. Ya, el tratamiento postural tratamiento es... antiprono. Sí, el prono y tratamiento, titán de Lamburgo. sí,
En realidad, el tratamiento postural es algo que sigue teniendo utilidad y vigencia en el tratamiento del reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el tratamiento ideal? El decúbito-prono. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir los episodios de reflujo. Solo que tiene un pero, recuérdenlo, y tienen que remarcarlo a sus pacientes, que no pueden poner el decúbito-prono si no es con vigilancia controlada. Recuerden que la incidencia de muerte súbita del lactante es mucho más alta en la posición prono que en la posición de decúbito dorsal. Por lo tanto, recuerden, la posición prono sigue siendo útil en el reflujo gastroesofágico patológico, pero desde luego no es la ideal. ¿Cuál es la ideal? Me dirá usted, el decúbito lateral izquierdo. Aunque parezca raro, es el decúbito lateral izquierdo. Algunos textos en este congreso mismo, ellos remarcaban que inicialmente después de lactar, para permitir un poco más de empuje del contenido gástrico, debería ponerse en decúbito lateral derecho durante unos 3 a 5 minutos y luego recién girarlo al decúbito lateral izquierdo. Lo que no hay ninguna controversia es de que el decúbito lateral izquierdo es la posición actualmente ideal en el reflujo gastroesofágico patológico, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya, doctor, gracias. Gracias por la pregunta, Alejandro. Me ha permitido hablar algo que era muy importante a remarcar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Doctor, ¿tendría que haber alguna modificación en la alimentación? Ya, sí, ese es otro elemento que se ha utilizado bastante tiempo en el ERGE. Vale decir, el espesar las leches. O sea, vale decir que el niño tome leches, fórmulas especiales. El espesador más habitualmente utilizado por este tema de la edad, ¿no es cierto? Porque puede darse desde temprana edad, son los espesadores en base a arroz, al mucílago de arroz, porque claro, no tiene efecto adverso en esta temprana edad. O sea que sí se puede utilizar espesadores de leche. O sea, vale decir, ustedes van a ver que en nuestro medio, en el comercio, existen ya leches preparadas y espesadas con arroz. El asunto es que lo reciba, ¿no? Porque son espesas, realmente son leches muy espesas y eso puede un poquito evitar o disminuir los episodios de reflujo. Se ha visto que sí puede ser de utilidad. Otra técnica, aparte del espesamiento de las leches, es el uso de un fraccionamiento de la leche. O sea, vale decir, darle pequeñas porciones de leche con mayor frecuencia para evitar las sobrecargas en una sola toma y se ha visto que de esa manera, con el fraccionamiento de la leche, se ha encontrado un mejor resultado. Igual, gracias María Lourdes por la pregunta. Es un tema muy importante que también se va utilizando en el reflujo gastroesofágico. Iván, iba a hacer alguna pregunta, me parece. Iván Urquiz. Sí, quería preguntarle acerca del caso que nos mencionaba, o sea, ¿cómo se podría explicar que los síntomas se presenten en el tercer mes y no antes, en el caso de hipertrofia del píloro? Sí, en realidad en la hipertrofia pilórica se presenta así, o sea, el cuadro clínico más por la evolución que ha tenido parecía más un problema de hipertrofia pilórica, pero después ya con la evolución se ha ido descartando la hipertrofia, ¿no? Sobre todo por los estudios y la valoración clínica. O sea, no siempre empieza, Iván, la hipertrofia pilórica desde el nacimiento. Puede empezar en cualquier momento, desde los 3 meses de edad hasta los 2 años. Se puede dar así. Hay niños que yo los he visto de días de vida que han empezado a tener hipertrofia, hasta que al segundo mes ya había que operarlos porque estaba enorme ya y el niño realmente comprometido. O sea que no necesariamente empieza desde que nace. En el reflujo gastroesofágico patológico es casi igual. O sea, puede empezar en algún momento de su vida. Recuerde que hay elementos distintos engatilladores de la hipertrofia pilórica. ¿No ven? No siempre hay una teoría de que tiene que ser, digamos, genética y que por lo tanto va a desarrollar desde muy chiquito. Se han visto teorías variadas de incoordinación en la función tanto pilórica como gástrica que van a condicionar luego la hipertrofia del músculo o uso de medicamentos. O sea que se explica por la etiología, ¿no? En el caso del reflujo lo mismo, ha habido algún factor que ha empezado a generar este reflujo patológico. Tal vez inicialmente solo fue fisiológico,
pero ya empezó a dañar al niño, se irritó la mucosa gástrica, o esofágica, mejor dicho, y el niño ya empezó a tener síntomas. Sí, Iván, no sé si está aclarado. Sí, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya se nos ha acabado la hora. Les agradezco mucho su atención y seguiremos viendo el día viernes los distintos cuadritos que les he desarrollado para que hagan un flujograma. No es complejo, verán que es interesante y les va a ayudar a comprender mejor el tema. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.